El fútbol a veces no se decide solo por nombres, ni por historia, ni siquiera por ranking. A veces se decide por el momento, y eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy. ¿Quién llega mejor a esta final de repechaje rumbo al Mundial 2026? ¿Bolivia o Irak? Porque sí, sobre el papel hay diferencias, pero cuando se profundiza el panorama cambia. Si nos guiamos por el ranking, la respuesta parece simple. Irak está aproximadamente en el puesto 59 del mundo, mientras que Bolivia ronda el puesto 76. Esto significa algo importante. Irak llega como cabeza de serie del repechaje. Bolivia en teoría es el equipo inferior. De hecho, esa diferencia fue clave para que Irak avance directamente a la final, mientras que Bolivia tuvo que jugar una semifinal. Pero aquí viene el primer matiz importante. El ranking mide regularidad histórica, no mide el momento actual, y este partido más que nunca se juega en el presente. Si hablamos de actualidad, Bolivia llega con algo que no tenía hace años: confianza, identidad y resultados recientes positivos. Viene de ganarle a Surinam en un partido durísimo, remontando 2-1 en los minutos finales. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es el proceso. Bolivia pasó de ser una de las peores selecciones de Sudamérica a convertirse en un equipo competitivo. Victoria histórica contra Brasil, triunfos clave ante Venezuela y Colombia, clasificación al repechaje tras quedar séptimo en Conmebol, y todo esto con una idea clara: renovación generacional, jóvenes protagonistas y cambio de mentalidad. Hoy Bolivia no es la de hace 2 o 5 años, es una selección en crecimiento. Ahora hablemos de Irak, porque aquí está el punto más importante de todo el análisis. Irak llega mejor en ranking, pero llega mucho peor en contexto, debido al conflicto en Medio Oriente, espacio aéreo cerrado, jugadores atrapados en el país, problemas de visas, entrenamientos cancelados. Más del 60% del plantel no pudo salir del país. El técnico tuvo que trabajar a distancia. Incluso solicitaron a FIFA postergar el partido. Esto no es un detalle menor, esto es una desventaja brutal, porque mientras Bolivia está compitiendo, está entrenando y está jugando, Irak por su parte no tiene preparación normal, no tiene grupo completo, no tiene ritmo competitivo reciente, y en una final eso pesa, y pesa mucho. Si analizamos resultados recientes, Bolivia viene de una victoria contra Surinam, buen rendimiento en eliminatorias y capacidad de reacción. Bolivia ha ganado 3 de sus últimos 5 partidos, mientras que Irak también tiene buenos números en general, también tiene 3 victorias en sus últimos 5 partidos. Eso sí, hay que tomar en cuenta que esos partidos fueron antes del conflicto, ya que el Irak actual no es el mismo Irak competitivo de esos resultados. Ahora vamos al punto más importante, el análisis jugador por jugador y línea por línea. Los porteros en Bolivia son Guillermo Vizcarra o Carlos Lampeg, que ambos suman experiencia en momentos decisivos. Vizcarra por su parte fue clave ante Surinam, mientras que en Irak están Fahad Talib o Ahmed Basil, ambos provenientes de la liga iraquí, correctos pero sin gran nivel internacional. En ese sentido, Bolivia tiene, yo diría, una buena ventaja en portería. En la defensa, Bolivia cuenta con Diego Medina, que jugó un partidazo contra Surinam y fue protagonista en el penal para el segundo de Bolivia. Luis Jaquín, que también se lo ve muy sólido, convirtiéndose cada vez más en el capitán que necesita la verde. Después está Roberto Fernández, que ya todos sabemos que es de los puntos más altos de la selección. Y Efraín Morales, que yo creo que fue el mejor en el partido contra Surinam, concretando, si no el mejor, uno de los mejores partidos con la verde. Por parte de Irak están Hussein Ali, que viene del Heerenveen de Países Bajos. Su paso por la liga holandesa lo hace un peligro constante cuando se suma al ataque. Después está Merchasdowski, que juega en el eslovaco de República Checa, a tener mucho cuidado ya que vendría siendo el pulmón por la banda izquierda. Revin Sulaka del FC Seúl de Corea del Sur, quien vendría siendo el veterano de 1000 batallas de la selección de Irak, con buen juego aéreo y voz de mando, capitán de la saga. Said Tassin de la misma liga de Irak, que es la nueva cara de la defensa iraquí y se complementa perfecto con la experiencia de Sulaka. Es una defensa fuerte físicamente a tener en cuenta, porque ya sabemos y no es un secreto que si la selección boliviana tiene una deficiencia es precisamente en el tema físico. Además, esta defensa iraquí estaría mejor estructurada en el papel.
Entonces, la selección de Irak tiene una mejor defensa en condiciones normales, pero el contexto puede afectar mucho en su rendimiento. Después vamos al medio campo, aquí empieza a cambiar todo. Tenemos a Ramiro Vaca, el 10, el que de a poco va manejando los hilos de la verde, el de la visión periférica y el remate de media distancia que puede destrabar el partido en un segundo. Gabriel Villamil de la Liga de Quito, que le da un despliegue físico muy interesante en la mitad de la cancha. Miguel Terceros del Santos, el jugador más importante de la selección. Miguelito es el jugador que todos queremos ver, tiene esa técnica necesaria para romper líneas con su gambeta. Después está Robson Mateus, el equilibrio y la entrega, un volante que muerde en toda la cancha y que ya vimos que tiene una muy buena pegada de zurda. Por la parte de Irak está Sinan Iqbal, de Países Bajos, el distinto, el ex Manchester United, es quien pone la pausa, el que ve el pase donde nadie más lo ve, a tener en cuenta porque si Iqbal tiene un buen día, Irak juega a otro nivel. Amir Al-Amari de Suecia, el equilibrio, es el que ensucia el juego del rival y le da la pelota limpia a los creativos. Ibrahim Bayesh de la Liga de Arabia Saudita, que tiene un despliegue físico brutal y es clave para la presión alta que propone Arnold. Ali Hassim del Como de Italia, que vendría siendo la joya de Irak, fichado por el equipo de Cesc Fábregas, que juega como media punta extremo. Aquí Bolivia tiene más talento diferencial, Irak tiene más equilibrio, pero en partidos cerrados el talento suele marcar la diferencia. Ahora nos vamos al ataque. Bolivia está con Enzo Monteiro, que de momento no lo hemos visto brillar, pero que tiene muy buen despliegue. Está también Moisés Paniagua, de buen juego, autor del tanto para Bolivia en el empate frente a Surinam. Y luego Juan Godoy, que la verdad, siendo sinceros, entró muy bien al partido con Surinam, que fue el artífice del penal de la victoria para Bolivia. Por parte de Irak en el ataque están Ali Al-Hamadi del Luton Town de Inglaterra, el jugador franquicia, potencia pura de nivel Premier League Championship, es el jugador más caro del plantel y el que tiene ese instinto asesino frente al arco. Después, Aymen Hussein de Qatar, el goleador histórico que nunca falla. Si el partido se ensucia y hay que tirar centros, Hussein es el mejor cabeceador de toda Asia. Mohammad Ali, de la misma liga de Irak, el revulsivo de lujo, un delantero rápido que aprovecha el cansancio de los centrales para liquidar de contraataque. Y en este caso Irak tiene delanteros más físicos, mientras que Bolivia tiene más variantes ofensivas. Y haciendo un resumen del estilo de juego, Bolivia tiene más dinámica, más presión alta y más juego vertical, con ritmo creciente, mientras que Irak yo diría que tiene un juego muy parecido al de Surinam, juego directo, balón largo y mucho físico. Y en este sentido, si el partido se vuelve muy físico, esto le favorece a Irak. Si el partido se vuelve dinámico, esto le conviene a Bolivia. Ahora vamos a un punto muy importante, el duelo de billeteras, Irak versus Bolivia. Para este repechaje mundialista en Monterrey, las cifras de Transfermarkt nos muestran un duelo mucho más parejo de lo que muchos creen, con una ligera ventaja económica para los asiáticos, ya que la selección de Irak posee un valor total aproximado de 19.2 millones de euros. El jugador mejor valorado de esta selección, Ali Al-Hamadi del Luton Town, tasado en 2 millones de euros. Es el techo del equipo gracias a su rodaje en el fútbol inglés. En la segunda línea está Sinan Iqbal de 1.5 millones y Aymar Sher de 1.3 millones de euros. El valor de Irak se ha disparado gracias a su camada de europeos. Tiene a más de la mitad de su plantel jugando en ligas del extranjero, Suecia, Países Bajos y Noruega, lo que eleva su cotización promedio por encima de las selecciones promedio de Asia. Mientras que la selección boliviana tiene un valor total aproximado de 18.6 millones, empezando con Miguel Terceros del Santos de Brasil con un valor de mercado que ya alcanza los 5 millones de euros. Él solo representa casi un tercio del valor total de la selección boliviana. En segunda línea está Roberto Carlos Fernández de 1.5 millones y Gabriel Villamil de 1.2 millones de euros. Y haciendo un análisis, Bolivia tiene una plantilla más joven, promedio de 24.8 años frente a los 26.4 de Irak. Su valor está muy
muy concentrado en figuras puntuales como Miguelito, Ramiro Vaca o Gabriel Villamil. Si quitamos a las estrellas principales, el grueso del equipo que juega en la división profesional boliviana tiene un valor de mercado más modesto. Sin embargo, aunque Irak de 19.2 millones supera ligeramente a Bolivia de 18.6 millones de euros en el global, en este caso, la Verde tiene al jugador más caro de toda la cancha, Miguel Terceros. Entonces, Irak es un equipo más parejo en sus valoraciones, muchos jugadores entre los 500k y 1 millón, mientras que Bolivia es un equipo de picos, con una superestrella de 5 millones que duplica en valor a la máxima figura de la selección iraquí. Después está el factor psicológico, esto literalmente puede definir todo. Bolivia viene de remontar, tiene confianza y ha ido jugando constantemente en los últimos meses, mientras que en Irak aún existe incertidumbre, problemas logísticos y falta de preparación. Al final, la cabeza pesa tanto como las piernas y aquí Bolivia llega mejor. Pero si este partido se analizaba hace meses, Irak era el favorito claro, pero hoy la historia es distinta. Irak llega mejor en ranking FIFA, estructura táctica y físico, mientras que Bolivia llega mejor en momento actual, ritmo competitivo, confianza y contexto logístico. Entonces vamos al veredicto final. Bolivia llega mejor a este partido, no porque sea el mejor equipo en el papel, sino porque llega en mejores condiciones reales, y en una final eso puede ser todo. Irak puede tener mejor ranking, pero Bolivia tiene algo más peligroso: momento, confianza y un rival completamente condicionado.